Mientras el llamado profesor reposaba como una estatua en el medio del salón, enfrente de todos los estudiantes y su curiosidad, logré ver cómo uno de sus pelos se movía de manera sinuosa, hacia los lados, hacia arriba. Lo primero que pensé fue que era una corriente de viento la causa de tal fenómeno, pero fue de gran impacto notar que aquel suceso simplemente carecía de explicación. Ojalá se hubiera quedado una anécdota, una historia rara por contar, pero no fue así. De repente lo que solía ser su cabello se convirtió en un nido de serpientes cascabel que emitían un sonido particular, se movían con lentitud y me dirigían una mirada intimidante. Aquello que solían ser sus ojos de repente ya no lo eran más. Ahora eran 12 almendras que cayeron al suelo, donde las serpientes empezaron a tragárselas. Logré ver cómo sus delgados cuerpos dibujaban la silueta de aquellos dos frutos que ahora reposaban en su interior. De su boca dejaron de salir palabras para revelar a un pequeño ser que lo habitaba, pequeño y de aspecto siniestro, una especie de Doradek, ser desconocido. Soltaba carcajadas con una risa burlona y un poco siniestra. Ahora me encontraba en una situación en la que me empezaba a cuestionar mi estado mental. Después de semejante compendio de sucesos, esperaba que mis compañeros estuvieran igual de asombrados que yo, pero no fue así. Cada uno tomó sus cosas, abrieron la puerta y se fueron terminando la clase. Bienvenidos de nuevo a Radio Frecuencia. Lo que acaban de escuchar es una entre un compendio de cintas encontradas en el apartamento de Mario Robles, el estudiante universitario que desapareció hace más de 5 años. Su historia causó revuelo, porque las condiciones de su desaparición fueron poco claras y se encontró muy poca información sobre sus antecedentes familiares, legales, de salud mental y demás. Las cintas estaban en desorden. Los forenses trataron de organizarlas para darle sentido, pero muchos dicen que son confusas y que no revelan nada que sirva para la investigación. Por tal motivo y con el objetivo de aumentar las posibilidades en el caso Robles, se nos permitió difundir el material e invitar a la audiencia a dar posibles opiniones, testimonios que puedan dar pistas del paradero de Mario. Con nosotros además tenemos a Carlos Kempes, periodista, parapsicólogo y sociólogo, que ha seguido de cerca el caso y que nos va a ilustrar hoy con su punto de vista. Mi viejo amigo Kempes, ¿cuál es tu postura sobre el caso Robles? Como con la mayoría de casos de desaparición, siempre se apunta como posible causa al suicidio, que suele desencadenarse o ser opción de personas depresivas, es decir, que tienen distimia y ansiedad crónica. En el caso de Robles, se tiene una información muy limitada, las autoridades han sido herméticas con respecto a la misma, los datos personales son escasos y lo único a lo que hemos tenido acceso es a las cintas que acabamos de escuchar. Robles, en sus audios, según análisis, se encontraba en un estado de pánico por su respiración agitada y su voz de preocupación. Grabó las cintas un día antes de ser visto por última vez cerca de una estación del metro en el centro de la ciudad. Muchas personas declaran que son incoherencias, pero las cosas que decía haber visto pueden indicar alguna enfermedad mental, adicional a su ansiedad, como la esquizofrenia paranoide. Es difícil hacer un diagnóstico solo con las cintas de audio, la información es demasiado limitada, la única forma sería ver un historial de enfermedad mental, pero no existe ninguno. También se podría pensar en el consumo de drogas recreativas como posible explicación, pero como todo lo que estamos aseverando, es solo especulación. A continuación, vamos a dejar que la audiencia participe. Pueden llamar al 301-698-6548, repito, 301-698-6548 para que nos cuenten sus opiniones y perspectivas. Vamos a dar un espacio de tiempo y responderemos todas las llamadas. Sí, sí. Sí, está entrando una llamada. Esperen un momento. Eh, adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? Por supuesto que sí te escuchamos. Bienvenida a Radio Frecuencia. ¿Quién nos llama? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, pues yo la verdad quisiera mantener mi identidad anónima por motivos de privacidad. ¿Está bien? Está bien, chica anónima. Entonces, cuéntanos, ¿qué opinas del caso Robles? Alguna vez lo conocí, o eso solía pensar.
El caso es que siento que debo contar su historia, porque su nombre está siendo difamado y no merece ser conocido simplemente como un chico loco o como un fenómeno. Yo lo conocí y lo vi por primera vez en una clase de literatura. Los relatos que hacía eran bastante descabellados, pero me causaba demasiada curiosidad. Luego de un tiempo pues empecé a acercarme y nos volvimos algo como amigos. En esa etapa me contó que no recordaba quiénes eran sus padres, que fue criado por su abuela toda la vida. Me contaba que veía cosas, desde chiquito veía cosas que nadie más lograba ver. Incluso cuando era muy pequeño veía un señor de sombrero negro que le saludaba desde lejos. Y al preguntarle a su abuela pues quién era este señor, ella simplemente le decía que era parte de su imaginación infantil. Alguna vez compartimos una cena en la cual tuvo un ataque de pánico tremendo porque temía que los espectros que lo rodeaban le robaran trozos de su comida. En ese momento lo vi como un loco. Decidí alejarme de él inmediatamente por el ridículo que nos había hecho pasar. Sin embargo, después de un tiempo y de unos cuantos meses, tuve compasión al verlo tan solo e incomprendido y decidí investigarlo un poquito más a fondo para darme cuenta si estas cosas que él decía ver eran reales para él o no. Te digo que son reales, tanto como el agua que me cubre por las mañanas o el café que me tomo, solo que nadie más las ve, no tienen explicación y yo no sé cómo proporcionarle una. Estoy encerrado en un mundo fantástico que nadie ha podido comprender y que siento que me llevarán a la eterna soledad. Y lo peor de todo es que no logro acostumbrarme a esto. Es algo a lo que uno simplemente no se acostumbra y es inevitable sentir asombro cuando pasa. Quisiera intervenir para decir que esa forma de expresarse, ese punto de vista tan fatalista, las palabras desesperadas, me hace sentir que he estado atrapado en su mente. Hace un rato discutíamos con Kempes la probabilidad de que tuviera una enfermedad mental como la esquizofrenia paranoide. ¿Tú crees que es posible? Eso es lo que dicen todos, pero quedan atónitos cuando les cuento que él estuvo en un centro psiquiátrico por 5 años, en donde los diagnósticos que dieron todos los expertos de la salud eran inconclusos. Descartaron esquizofrenia, descartaron paranoia, descartaron trastornos de la personalidad y descartaron todas las enfermedades mentales posibles. Si hablamos de salud mental, la conclusión de los mejores psiquiatras es que es totalmente sano y coherente. Ah, eh, es importante saberlo porque no teníamos acceso a ningún historial de enfermedad mental. Si lo que dices es cierto y era una persona cuerda, ¿acaso es posible que haya montado una escena rocambolesca para desaparecer y que su nombre fuera recordado en los medios? Es como una manera de grabarse en la memoria colectiva para compensar su invisibilidad. No, yo lo dudo, pues por el contrario, él siempre ha evitado ser el centro de atención. Si descartamos todas las enfermedades mentales relacionadas a delirios, alucinación y otros, eso nos abre dos posibilidades: o Robles se montó un teatro gigante con carpa y atracciones, o realmente veía cosas que no podemos llegar a comprender. Y creo que nunca lo podremos comprender, o eso creía yo antes de que me pasara lo que les voy a contar, y el cual es el motivo de mi llamada. Chica anónima. Ha subido 10 puntos nuestra audiencia y es mi trabajo mantenerla, así que vamos a un corte comercial. Después nos vas a revelar el motivo real de tu llamada y la razón por la cual crees que pudiste llegar a comprender las visiones de Robles. Manténgase todos en línea, ¿ok? Vamos a una pausa y seguiremos con la chica anónima. Felicidad es todo aquello que se... Bretaña acompaña tus mejores momentos. Uno de los goles más importantes de mi vida ha sido el estar en buen estado físico. Yo metí ese gol, hago ejercicio, dieta balanceada y tomo el Reduc Fat cada vez que lo necesito. ¿Y tú qué esperas? Yo te lo garantizo. Bienvenidos de nuevo a Radio Frecuencia. Estamos escuchando el testimonio de una chica anónima sobre el caso Robles. Ella nos ha deleitado con detalles impactantes sobre el caso, como un posible historial psiquiátrico que demuestra la ausencia de enfermedad mental, y nos dio detalles sobre la vida del chico, su crianza, sus episodios de ansiedad y de miedo. Robles era un chico cuerdo pero atormentado por sus visiones. ¿Qué es lo que no podemos llegar a comprender y cómo nos lo va a explicar?
Te doy la palabra, participante anónima. ¿Qué acontecimiento fue el que te trajo a este programa de radio? ¿Qué nos quieres contar? Bueno, todo ocurrió un 20 de febrero hace 2 años, en el 2023. Fue un lunes bastante aburrido, pero todavía lo recuerdo perfectamente. Él estaba en la fila del frente. Las primeras 2 horas fueron bastante normales, bastante aburridas, como cualquier otra clase. Pero en una parte de la clase él empezó a hiperventilarse. Yo veía como poco a poco se iba poniendo rojo y cada vez más rojo. Se llenaba de nervios y así duró como por unos 20 minutos. Decidí invitarlo a salir porque me preocupaba y él decidió hablarme sobre las cosas que había visto. Yo lo traté de loco, me asusté muchísimo e entré inmediatamente al salón. Cuando él volvió a entrar al salón, simplemente se quedó mirando aterrado al profesor. Justo como lo cuenta él, todos nos fuimos, tomamos nuestras cosas y ya. Él se quedó en el salón, como en penumbra. Yo a mitad del camino me sentí terrible por haberlo dejado solo y decidí volver al salón, pero él ya no estaba ahí. Me causó curiosidad ver debajo del escritorio del profesor. ¿Por qué? No sé, no me pregunten, pero me causó curiosidad. Justamente habían 2 almendras en el suelo, tiradas. Fue raro porque el profesor no había comido nada. De hecho, nadie había llevado las almendras ese día. Pero la verdad no le di importancia. No pensaba encontrarle explicación a algo que probablemente no lo tenía. Las almendras de la cinta, las que relatan la cinta. Las almendras que eran como los ojos de su profesor. ¿A eso te refieres? Aunque sea una coincidencia bastante curiosa, no descarto la posibilidad de que alguien las haya puesto allí intencionalmente, como parte de un montaje, pero es extraño de igual forma cómo se supone que haya pensado en todos los detalles. Robles no sacó nada de su relato, de sus cintas, su fama no generó ni ha generado ganancias, su abuela falleció y no sabemos nada de su paradero. Sea lo que sea, estamos en el limbo, volvemos a la misma posición en la que estábamos antes de iniciar la tertulia. Nuestro intento por buscar una verdad absoluta ha sido inútil. Somos como atletas griegos en Cnosos, intentando encontrar al Minotauro, solo que no existe tal cosa. Mi nombre es Isabel y asistí al mismo curso que el chico esquizofrénico, como le llaman. Mi labor era contar mi historia, o más bien su historia, porque al haberla experimentado en carne propia significaba mucho para mí. Lo que hagan o no con esta historia me es irrelevante. Solo les quiero dejar una última pregunta, para que reflexionen un poco. ¿Y si su verdad absoluta no es más que un desesperado intento por cerrarse a lo imposible?